Madres buscadoras, feminismos, defensores del territorio, comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes en la muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este miércoles 29 de julio del año 2026. Muchísimas gracias por acompañarnos con cada tarde. Hoy vamos a compartirles varios asuntos. En la primera parte del programa vamos a hacer un pequeño repaso por la crisis en torno a personas desaparecidas. Esto a partir de varios datos que señalan de cómo están desapareciendo sobre todo las personas más jóvenes, las que están ubicadas en el rango entre los 15 y los 19 años de edad, acá en Jalisco, en una entidad pues donde ya se ha denunciado un aumento en casos de reclutamiento forzado de parte del crimen organizado. En unos minutos vamos a tener un contacto telefónico para hablar de otro asunto que tiene que ver con la crisis por el agua sucia o contaminada que están recibiendo los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara. Y esa crisis tiene pues una raíz también en la crisis que se ha denunciado hace décadas de la contaminación del río Santiago. Vamos a tener un contacto con Alan Carmona, integrante del colectivo Un Salto de Vida, conformado por vecinos del Salto y Juanacatlán, que desde hace décadas han denunciado la situación de contaminación de ese río, y ahora esa situación se traslada prácticamente al resto de la ciudad con esta crisis que estamos sufriendo. Ya hacia el final del programa les compartiremos otros asuntos que tienen que ver con represión, con movimientos sociales aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo de vecinos defendiendo pues su territorio, su derecho a una vida digna ante proyectos inmobiliarios y también cuestiones internacionales. Es el menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0. Antes de continuar, quiero darle las gracias a Jesús Lara, que nos está apoyando esta tarde en los controles en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, y también gracias a Isabel Rizo, que nos está apoyando con la producción de este espacio, y especialmente gracias a ustedes por acompañarnos, ya sea a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, o también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco. Y también le damos una bienvenida a las personas que nos acompañan desde otras geografías a través de nuestras cuentas en redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en vivo en formato video este espacio. Nos encuentran como Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual, por cierto, le invitamos a que se suscriba, y así va a recibir usted puntualmente todas las entrevistas que realizamos cada tarde acá en Cosa Pública 2.0 en formato video, o también puede recibir pues el programa completo en podcast, pero en formato video. Si ya está suscrito, muchísimas gracias. Bien, vamos a arrancar. Antes de pasar a estos detalles sobre todo el aumento en la desaparición de jóvenes, me llama la atención que desde ayer anda circulando en algunos medios una nota que se titula "Jalisco deja de ser el estado con más personas desaparecidas en México". De hecho, la cuenta en redes sociales del gobernador Pablo Lemus replicó esa nota que aparece en algunos medios locales, la retomó también la revista Proceso, y pues dice que según una firma privada llamada TE Research Internacional,
Pues ellos hicieron un conteo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en Jalisco, con un corte al 5 de julio, y ahí es donde señalan que ya en este año Jalisco supuestamente deja de ocupar el primer lugar en cuanto a personas desaparecidas, es decir, que a lo largo del año han desaparecido menos personas en Jalisco comparado con otras entidades. Me llama la atención esto porque primero que sea una empresa, me parece que estaba revisando y se dedica a hacer encuestas de opinión, sobre todo en temas electorales, y ahora aparece como una fuente señalando esto de que Jalisco debe ocupar el primer lugar. Luego también me llama la atención que lo retoma el propio gobernador, pero ya aparecen los especialistas señalando que no es así. Por ejemplo, Víctor Manuel González Romero, con quien hemos hablado en este espacio y desde hace años hace un seguimiento muy puntual de las estadísticas de personas desaparecidas, retoma ese tuit de Pablo Lemus y dice Víctor González: mentiras cínicas, no reportan desapariciones al Registro Nacional y luego presumen que hay menos desaparecidos, según dicho registro. Recuerde que ese registro ha estado cuestionado desde hace años. De hecho, el gobernador Enrique Alfaro dejó de alimentarlo durante su gobierno anterior. Y la triste realidad es que Jalisco sigue teniendo 16,000 personas desaparecidas en total que no han aparecido. Recuerde usted, solo para que lo compare, en toda la dictadura terrible militar de Augusto Pinochet en Chile, desde el año 73 casi hasta el año 1990, desaparecieron 3,500 personas aproximadamente. Solo aquí en Jalisco hay 16,000 desaparecidos. Es de vergüenza esa situación. Ahora sí vamos a la información, porque como se ha advertido desde hace tiempo, pues últimamente está creciendo sobre todo la desaparición de las personas más jóvenes. Eso da cuenta el día de hoy el diario NTR, con una nota de nuestra amiga y compañera Sonia Serrano. Nos cuenta que el rango de edad que concentra más personas desaparecidas en Jalisco es el de entre 15 y 19 años, según un análisis estadístico elaborado por la propia Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Cuenta que del histórico de 37,831 ausencias registradas desde el año 1942 y hasta el corte al 30 de junio de este año, 5,679 de estas personas desaparecidas en Jalisco pertenecen a ese sector de la población, es decir, entre 15 y 19 años, aunque únicamente 1,436 siguen sin ser localizadas. Es decir, actualmente hay 1,436 personas entre 15 y 19 años que siguen desaparecidas. Dice que según las revisiones a los datos compartida con el diario NTR, las desapariciones están ligadas a la edad productiva, fíjese, ya que las cifras más altas se registran entre los 20 y 44 años. En Jalisco se han registrado de 1942 a la fecha estas 37,831 personas desaparecidas, de las que 16,191 aparecen como aún pendientes de localizar. A eso me refería exactamente. En este momento todavía hay 16,191 personas en Jalisco desaparecidas. La incidencia de desapariciones comenzó a ser significativa a partir del año 2010 y el mayor pico se registró en 2019, según datos analizados por esa secretaría y que forman parte también del cuestionado Registro Estatal de Personas Desaparecidas. El caso más antiguo corresponde al año 1942, aunque se fue registrado en retrospectiva, es decir, en un año distinto al que ocurrió, que fue en 2023. El registro tiene 3 clasificaciones. Recuerda que ha sido esto, por cierto, un paréntesis, cuestionado esta clasificación, pero bueno, recuerda que hay una clasificación por personas desaparecidas, otra por localizadas y cierres. Este último, dice, son los casos que no se mantienen en los datos por incompetencias, ya sea territoriales o por materia. Según esa clasificación, al corte del 30 de junio, hay 21,640 personas localizadas y las 16,191 que siguen desaparecidas. De estas últimas, 77% son hombre y 23% mujer. Ahora, el número de personas desaparecidas pues señala justamente cómo, haciendo este recuento que ya hemos comentado, comenzó a aumentar a partir del año 2010, dice, año en que coincide con la muerte en un operativo del ejército de quien fuera el líder del cártel de Sinaloa en Jalisco, Ignacio Coronel. A partir de ese año las cifras siempre fueron en ascenso hasta que se registró el pico más alto para Jalisco, que fue en el año 2019, que cerró con 5,189 personas registradas desaparecidas, de las que 1,688 aún siguen desaparecidas, esas que desaparecieron en 2019. 2 años después hubo otro repunte porque en el año 2021 concluyó con 4,636
45 casos reportados. Señala que a partir de 2022 los casos han ido a la baja. Efectivamente, dice que en 2024 el número de víctimas fue de 3.327, mientras que el año pasado, 2025, bajó a 2.780. En lo que va del actual año 2026, en los primeros 6 meses, se han reportado 1.257 personas desaparecidas, de las cuales 814 fueron localizadas y 443 aún se mantienen con búsqueda activa. Es decir, de las desapariciones de este año, 443 siguen desaparecidas. De hecho, dice que el primer semestre de este año es el que tiene el mayor número de personas desaparecidas en el mismo periodo desde el año 2019. Cuenta que en lo que va del gobierno de Pablo Lemus, es decir, de diciembre del 2024 al 30 de junio de este año, 4.245 personas se han reportado como ausentes, de las cuales 2.829 fueron localizadas, pero 1.416 se mantienen como desaparecidas. En lo que va del gobierno de Pablo Lemus, hay 1.416 personas que siguen desaparecidas. De estas, 1.203 son hombres y 213 son mujeres. Dice que la tasa de localización de personas en el actual gobierno es de 67%. Pero luego cuenta que de las 5.679 personas reportadas como desaparecidas en este rango de edad de 15 a 19 años en Jalisco, 1.436 siguen ausentes, lo que arroja una tasa de localización de 74%. Según el gobierno, la localización en este sector de la población es más efectiva, dice, porque se cuenta con protocolos como la alerta Amber, aunque hago un paréntesis, ha sido cuestionado por algunos familiares de personas desaparecidas. Pero bueno, la nota dice que aún así la dependencia indica que la incidencia de desaparición de adolescentes jóvenes podría estar relacionada con la edad productiva, ya que después de ese grupo de población aparecen las víctimas que tienen entre 20 y 24 años, con 5.609 personas desaparecidas. Luego, las que tienen entre 25 y 29 años, ahí hay 5.567 desaparecidos. Las que tienen entre 30 a 34 años, hay 4.776 desaparecidos. Y las personas o víctimas que tienen de 35 a 39 años suman 3.921. En tanto, las de 40 a 44 años de edad son 3.026 personas desaparecidas. Los reportes históricos también arrojan que la mayoría de los casos hasta el 30 de junio se registraron en la zona metropolitana de Guadalajara, que concentra 27.627 personas desaparecidas, mientras que los demás municipios suman 10.205. Así que ahí está la situación, justamente el foco puesto en la desaparición de las personas más jóvenes. Si bien ha habido algunas variaciones, sobre todo cuenta esta nota, con datos del gobierno desde el 2022, pues todavía hay más de 16,000 personas desaparecidas en nuestra entidad. En otras informaciones, también del diario NTR cuenta que el coordinador estratégico de seguridad de Jalisco, Roberto Alarcón Estrada, afirmó que aunque siguen investigando, hay indicios de que un rancho que fue asegurado por las autoridades federales y estatales después de un enfrentamiento con civiles armados en las inmediaciones de la carretera Las Palmas, esto fue en Puerto Vallarta, pues según los indicios, este lugar era utilizado como un posible campo de entrenamiento para nuevos integrantes de grupos delictivos, es decir, otro similar posiblemente al Rancho Izaguirre o a varios más que han sido denunciados como lugares donde concentran a las personas que por razones de reclutamiento forzado o por voluntad propia pues son entrenadas por el crimen organizado. La nota dice que el funcionario insistió en que, aunque las investigaciones siguen, los objetos localizados durante el operativo permiten suponer que ese inmueble era empleado para actividades de adiestramiento. Dijo, recientemente las autoridades federales, en conjunto con las estatales, intervinieron en un campo de entrenamiento, tal vez se aseguraron armas, cartuchos y vehículos, pero no se descarta que estos campos de entrenamiento existan no nada más en Jalisco, sino en el país, dijo. Ese predio fue asegurado después de un operativo que encabezó la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía del Estado, desplegado después de un enfrentamiento con civiles armados que se registró en una zona cercana a la carretera de Las Palmas. Durante la inspección del rancho, las autoridades encontraron 3 camionetas abandonadas, 668 cartuchos útiles de armas largas, y bueno, más materiales. Ese rancho está ubicado en una zona de difícil acceso entre caminos de terracería cercanos al poblado de El Zancudo y a la región limítrofe entre Jalisco y Nayarit. La ubicación del inmueble también ha llamado la atención de las autoridades porque en esa misma zona, recuerda, el 25 de junio
este año desaparecieron 3 adolescentes, quienes fueron localizados después con vida el 6 de julio. En ese caso, una de las principales líneas de investigación apunta aún a un posible intento de reclutamiento, por lo que las autoridades analizan si existe alguna relación entre esos hechos. Y ya para cerrar este bloque, una nota que publica el diario Mural el día de hoy. Estamos insistiendo, la crisis por personas desaparecidas es la crisis más grave que tenemos en Jalisco en términos sociales desde hace años. Y sin embargo, en las personas encargadas de investigar a los desaparecidos, pues más bien a veces dedican el tiempo y los recursos de oficina para celebrar eventos privados. Cuenta el diario Mural que hicieron un baby shower en oficina que investiga a personas desaparecidas. Mientras investigan, dice, 16,191 casos de personas desaparecidas en Jalisco, integrantes de la Vicefiscalía en materia de personas desaparecidas celebraron un baby shower en las instalaciones de la propia dependencia. En fotografías difundidas en redes sociales en enero de este año se puede observar al personal del área especializada compartiendo un pastel y bolos. Además, hay decoraciones con globos en las oficinas y una fotografía de los empleados juntos. También fue captada la figura de un bebé hecha con globos que fue colocado en un sillón junto con un arma larga. La publicación de esta imagen estaba acompañada con la frase "bebé modo bélico". Qué gracioso, ¿no? Allá en la Vicefiscalía, imagínense. Eso fue escrito por la persona que compartió las imágenes en redes sociales. Según familiares de personas desaparecidas, 2 de las servidoras públicas que aparecen en esas imágenes, en una de las fotografías, estuvieron asignadas a la Fiscalía Regional en Jalisco en 2024 y fueron acusadas de dar atención deficiente, sin empatía y sin escuchar a los ciudadanos que estaban denunciando. Como un ejemplo. Vamos a hacer la primera pausa en Cosa Pública 2.0. Acompáñenos porque después continuamos con la entrevista de esta tarde. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Vamos a hablar ahora del tema de la crisis del agua. Estaba recordando hacia finales como en el año 2008, hubo una campaña después de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, que cayó en las aguas contaminadas del río Santiago y murió después. Por los metales pesados que trae esa agua. Hubo una campaña que desplegaron varias compañeras y compañeros, entre activistas, periodistas. Y recuerdo que fue muy interesante que se elaboraron una serie de calcomanías denunciando esta situación, pero sobre todo era un llamado a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara para que prestaran atención a la contaminación del río Santiago. Una de las calcas decía: "Tu caca me caga". Es decir, que los desechos de acá de los baños de la zona metropolitana terminan contaminando también por diferentes descargas al agua del río Santiago, afectando a la población que vive ahí cerca, especialmente allá en El Salto y Juanacatlán. Me parece una especie de ironía que años después esa propia caca que nosotros mismos soltamos ya no solo está llegando a los habitantes del Salto, sino a todo el resto de la población. Se nos está devolviendo la mierda que desechamos por el desastre de las autoridades y la desatención desde hace años a este problema. Para hablar de esto, sobre todo de cómo está la situación allá en torno al río Santiago, saludo con mucho gusto acá vía videollamada a Alan Carmona, quien es integrante del colectivo Un Salto de Vida. Este colectivo conformado por vecinos del Salto que desde hace décadas ha venido denunciando esta situación de catástrofe. Recuerde usted que Víctor Toledo, quien fue secretario de Agricultura en la primera parte del gobierno de López Obrador, reconoció que este era uno de los pocos infiernos ambientales que hay en México, esa situación allá en Jalisco, en El Salto y Juanacatlán. Alan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Jesús, muy buenas tardes, muy bien aquí. Creo que haces un muy buen recuerdo y creo que es también una buena analogía el recordar no solamente esta campaña, sino ahora me viene a la memoria el título de un libro que data de aquellos tiempos, un poco más atrás, del doctor Bernache, Gerardo Bernache, quien ha sido un aliado de las comunidades. Un libro que tituló Cuando la basura nos alcance. Ajá. Y que ahora con esta analogía podemos decir también, la ciudad ahora puede decir cuando la caca nos alcance, y pues en realidad ya nos alcanzó.
ya les alcanzó a la ciudad lo que venimos nosotros denunciando desde hace 30 años que ocurre en El Salto y Juanacatlán. Sin duda, y solo recordar que ayer señalábamos que datos de muestreos de Coprisjal de aquí de Jalisco, del gobierno, confirmaron que en 18 de 100 muestras por lo menos que han tomado sí aparecen coliformes fecales, es decir, literalmente mierda en el agua que reciben algunos hogares de la zona metropolitana. Alan, pero digamos, si la situación en el río Santiago está ahorita en la coyuntura actual, tanto por las razones de contaminación del resto del agua de la ciudad, como también por el golpeteo político, porque ahora se están echando la bolita a las autoridades del gobierno estatal, culpando al gobierno federal de que no ha destinado recursos para atender la situación. El gobierno federal dice que sí ha mandado recursos para este programa de atención allá del río Santiago. Digamos, está en medio del golpeteo político y en medio de esta crisis ambiental y sanitaria que tenemos. Para empezar, coméntanos tú ahorita, Alan Carmona, actualmente cómo está la situación del río Santiago después de las millonadas. Hay que recordar, en el gobierno de Enrique Alfaro destinaron alrededor de 7,000 millones de pesos supuestamente para revivir el río. El gobierno federal también está ejecutando un programa para sanearlo. ¿Cómo está el río, Alan? Bueno, para no desligarlo mucho de toda esta crisis que está padeciendo la ciudad de Guadalajara, partiría de una premisa que quizá muy pocas personas conocen y es culpa de la propia narrativa del gobierno del estado, cuando refiere que las fuentes de abastecimiento de agua principales de la ciudad son el lago de Chapala a través de dos sistemas, ¿no? Lo que llaman el sistema nuevo y el sistema antiguo. Sí. El sistema antiguo, para que la gente que no lo conozca, es básicamente agua del río Santiago. Desde hace muchos años se ha buscado que esta siga siendo la fuente de abastecimiento, como quizá recordarán algunos de los radioescuchas, a través del proyecto fallido de la presa de Arcediano, que también pretendía llevar agua de este mismo río, pero ya mucho más contaminada que de donde se toma ahora, que es en la localidad de Atotonilquillo, más o menos cerca de Atequiza. Por eso toma su nombre del canal de Atequiza, que es básicamente de lo que se constituye este sistema antiguo. Uh-huh. El río Santiago sigue, ha variado las condiciones en las que se encuentra ahora con la construcción de la de la ampliación de la planta de tratamiento del ahogado. Sí. Esto, como recordarán también, muy bien tú, Jesús, y también algunos de tus radioescuchas, es que en 2012 fue cuando se construyó esta planta y durante algunos meses, quizá algunos años, fue notoria la disminución de los olores y de la espuma, ¿no? Eso es algo que se está viviendo ahora, que nosotros como pobladores, como habitantes del municipio del Salto y de la cabecera de Juanacatlán, percibimos una disminución de los olores, pero esta planta de tratamiento tiene la capacidad para limpiar sobre todo residuos orgánicos, ¿no? Residuos que provienen de las viviendas de la ciudad, pero que los residuos industriales han permanecido siendo vertidos, ¿no? Por parte de las industrias. Eso ocurre tanto aquí en El Salto y sobre todo en el municipio del Salto, donde está el mayor corredor industrial, pero también esto ocurre desde los Altos de Jalisco, en lo que es la cuenca del río Sula, que es básicamente el río Santiago, y es el agua que se está abasteciendo con la que se abastece a la ciudad de Guadalajara. Aquí también hay una zona industrial muy grande, sobre todo de industria tequilera, también de agroindustria, de megagranjas de cerdos, que todos vierten sus aguas a este río Sula y que continúa a través del río Santiago en el municipio de Ocotlán, de Poncitlán, hasta llegar, como comentaba al inicio, al canal de Atequiza, de donde se abastece la ciudad de Guadalajara. Uh-huh. Eso es más o menos las condiciones actuales. Lo que persiste, lo que ha cambiado son instalación de algunas plantas de tratamiento en algunas zonas aguas arriba, en esta zona de los Altos de Jalisco, en Poncitlán, en Ocotlán, y que tienen una disminución sobre todo en la carga orgánica, ¿no? Pero como comento, la carga industrial ha permanecido intacta. Y ahí hay uno de los mayores riesgos porque esa es la fuente de los metales pesados, justamente de la parte industrial, ¿no? Entre otros. Sí, y eso es, digamos, justamente lo que reconoce que está siendo insuficiente, que está siendo rebasada la
el sistema de potabilización de Guadalajara, que sobre todo se habla de la planta potabilizadora número 1 que está en Miravalle, que está siendo obsoleta, que no está teniendo un mantenimiento como se tenía hace algunos años, pero sobre todo pues que estamos hablando de equipos bastante viejos, de un sistema antiguo, que eso pues bien manejado tampoco tendrá que ser un problema como la crisis que se está manejando ahora, que yo creo que tiene otros tintes también esta crisis, ¿no? De alguna manera que parece inducida, como cuando el proyecto del Zapotillo, recordaremos el sexenio anterior con Enrique Alfaro, lo que se hizo fue argumentar que había una crisis en una de las fuentes de abastecimiento, que era el río Zapotlanejo, ¿no? En la presa Calderón, y con lo que se justificó con lo que estaba disputando Enrique Alfaro con López Obrador, que no disminuyera el tamaño de la presa, ¿no? Entonces vemos que a pesar de que Enrique Alfaro garantizó que iba a haber ya 50 años de abastecimiento asegurado para la ciudad de Guadalajara, pues pocos años después se ve la misma situación, incluso más agravada, que como dices, ¿no? Los metales pesados que provienen de la industria no solamente generan un problema de salud inmediato, como son las bacterias que puede consumir la gente, que fueron reconocidas por la Coprisjal, sino un contacto permanente que evoluciona en enfermedades crónico-degenerativas, ya no solamente para nosotros que estamos respirando las emisiones que se vierten de la industria, sino también para la gente de Guadalajara, que abre su llave y que está recibiendo estas descargas industriales sin tratar. Sí, ya es generalizada la situación, lamentablemente, en toda la ciudad y no se ha atendido, sobre todo allá en El Salto y Guanacatlán, tantas décadas, cientos o miles de personas que han muerto y han enfermado por esta situación de la contaminación. Alan, me parece interesante que señalas que esta actual crisis del agua posiblemente pudo haber sido inducida. Haces un buen recordatorio de aquella situación de la presa del Zapotillo y cómo trataron de justificar ese megaproyecto que fue rechazado y resistido por las poblaciones que iban a desaparecer. ¿Por qué crees que pueda ser inducida esta situación actual? Tiene que ver con muchas cosas, principalmente que sí hay una dificultad en el manejo del agua por parte del gobierno del estado, pero que lo que no quiere hacer es reconocer que esta crisis ha sido no solamente una crisis de gestión, sino también una crisis que se induce por un modelo, o mejor dicho, un sistema industrialista que ellos han impulsado y que siguen defendiendo, ¿no? Que es tanto quienes son de los principales acaparadores del agua de mejor calidad, sobre todo el agua subterránea, como son los que nos imposibilitan a las comunidades a tener un agua disponible en calidad y cantidad por la contaminación que ellos mismos generan. Entonces, el no atender esta situación que es de fondo, ¿no? Que es un sistema productivo, que es destructivo al mismo tiempo, nos habla de que no quieren tener una solución real y de largo plazo, ¿no? Al no limitar las actividades industriales sin reconocer la incapacidad de inspección, vigilancia y sanciones, sobre todo seguimiento a las que realizan, pues nos habla de que no hay un interés genuino. O sea, por otro lado... Sí, adelante, perdón. Bueno, por otro lado, también vemos que siempre la gran infraestructura genera grandes contratos, ¿no? Y esa es la política tanto de la CONAGUA como de la Comisión Estatal del Agua y al mismo tiempo del CIAPA, ¿no? La obra pública siempre genera una gran inversión, pero también una gran deuda. Y por otro lado también genera beneficios particulares a los responsables de estas instituciones de la gestión del agua y por otro lado a los grandes constructores, ¿no? Entonces hay algunos megaproyectos que el gobierno del estado viene planteando desde hace tiempo y que no han obtenido financiamiento como ellos pelean por parte del gobierno federal, pero que ahora han presumido incluso con una reunión con el rey de España, ¿no? El gobernador Pablo Lemus, de que y se iba a garantizar algunas inversiones, principalmente este nuevo acueducto, el mal llamado tercer acueducto, que es el segundo acueducto de Chapala realmente, y también por ahí hablaron incluso de una inversión asegurada para la termoeléctrica contra la que venimos peleando también y que al mismo tiempo el sistema, digamos, las fuentes energéticas que quiere impulsar el gobierno del estado también parecen inducir una crisis
porque necesitan de agua para funcionar estos sistemas energéticos. Entonces, de alguna manera creemos que cuando ellos tienen, para, digamos, ser más concreto, ellos tienen la opinión pública favorable, en donde se les están exigiendo resultados, para ellos es más fácil imponer los megaproyectos que carecen de legitimidad. Como un clásico, digamos, sería cuando dejaron que Pemex, por ejemplo, cayera a pedazos para justificar una posible intervención del capital privado, ¿no? Un ejemplo, digamos, de algunas crisis inducidas que ha habido en el país. Exacto, digamos, eso es como parte de la doctrina neoliberal que justifica estas grandes inversiones, esta gran deuda y esta gran infraestructura a través de una legitimidad que se induce a través de la manipulación de la opinión pública, ¿no? Y en algo tan vital como es el agua, pues la gente no puede esperar, como quizás sí lo haría, no sé, por algunas vialidades o por otro tipo de infraestructura. En el caso del agua es algo que se necesita para la vida, pero también para la reproducción de la vida social en la ciudad. Son mucho más dependientes del agua que quizá en otras zonas en donde podemos acceder por otras vías a falta de los servicios públicos. Muy bien. Alan, vamos a hacer un pequeño corte de identificación de la estación. ¿Nos acompañas porque tengo algunas preguntas más para continuar en la conversación? Sí, claro que sí, Jesús, adelante. Gracias, unos segundos. Ya continuamos conversando con Alan Carmona de Un Salto de Vida. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 esta tarde hablando con Alan Carmona, integrante del colectivo Un Salto de Vida. El bloque anterior nos ofreció una buena radiografía de la situación actual de la contaminación del río Santiago y no solo eso, sino pues su relación con la actual crisis por el agua sucia que reciben los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara, una crisis posiblemente inducida, según nos estaba explicando. Alan, continúas con nosotros, ¿verdad? Sí, acá estamos, Jesús. Buenas tardes. Alan, pues una crisis inducida, me parece que por todas luces coincido contigo que lo que busca es de alguna manera resguardar los intereses del capital privado, sobre todo las industrias, que son las que están acaparando buena cantidad del agua y además contaminando con sus desechos a los cuerpos de agua. Y por otra parte, pues que justificando esta crisis, pues se obtienen jugosos negocios a través de la obra pública para tratar de arreglar esta crisis. En toda esta situación, pues ha surgido un supuesto plan hídrico que propuso el gobierno de Pablo Lemus, que por cierto, en los detalles no ha llegado todavía al Congreso para que sea analizado, pero requiere entre 20 y en algunos casos señalan 35,000 millones de pesos para atender estas situaciones. Estaba escuchando unas declaraciones de Pablo Lemus de esta semana que decía que ya encontraron inversionistas, que ya tienen inversionistas para inyectar capitales a solucionar este problema. Solo están esperando es que haya celeridad en los trámites de parte del gobierno federal. ¿Qué opinión tienes de esta posible o supuesta solución de este plan hídrico para arreglar el problema del agua? Pues bueno, creo que es la misma lógica de lo que se ha venido haciendo en el sentido de generar soluciones parciales y de, pues repito, también generar grandes negocios, ¿no? Porque el mirar únicamente la infraestructura hidráulica como la única solución, pues lo único que hace es retardar una nueva crisis, ¿no? O sea, es mandar hacia los próximos años algo que se va a continuar haciendo de la misma manera. Entonces, hay algo que me llama la atención de este plan, que no es para nada nuevo, que son en realidad un conjunto de lineamientos para justificar los proyectos que ya se vienen cantando desde hace algunos años. Y lo que más me llama la atención es que justamente no pueden ya escapar de esta crisis y que lo han planteado como una solución integral, el hecho de apostar a la economía circular. Uh-huh. Esto es algo central en la narrativa del gobierno del Estado, pero también viene siendo
pues de alguna manera el reconocimiento pues del inicio o de lo que pueden ellos reconocer como un colapso hídrico y ecosocial en realidad, ¿no? El hablar de estos sistemas de economía circular es que el agua, aplicado en este caso al sistema hídrico de la ciudad de Guadalajara, es recuperar el agua que se ensucia, tratarla y regresarla al sistema, ¿no? Pero en realidad mucho de lo que se está tratando de manera inadecuada, ¿no? En el caso de uno de los proyectos concretos que quieren impulsar, que es el reuso del agua de la planta de tratamiento del Hogado. Uh-huh. En este momento esa agua se está utilizando por parte de la industria, pero la idea es que exista un volumen mucho mayor de tratamiento para que al mismo tiempo circule de regreso, pero pues no para las zonas ricas, ¿no? Evidentemente, esto iría para las zonas más precarizadas, sobre todo en la zona de Tlajomulco, de los fraccionamientos, y también para la zona del Salto. Entonces, estas soluciones parciales no nos permiten generar soluciones de fondo, como comentaba al inicio, y por otro lado, el proyecto del nuevo acueducto con el que dicen que se va a solucionar de manera más importante, tiene, yo diría, algunos aspectos positivos, no en el sentido de la viabilidad del proyecto técnicamente, porque pues no conocemos el plan ejecutivo, sino en el sentido de que se dejaría de estar usando agua del sistema antiguo, que es el agua del río Santiago, pero por otro lado también el argumento es que se dejaría de utilizar el agua de la que se está quejando la ciudad en estos momentos, que es agua del arroyo seco, pero también algo que no nos dicen es que es agua del arroyo de en medio, todo lo que recoge desde Tonalá, Tlaquepaque y El Salto, también se utiliza en algunas épocas del año para complementar el consumo que tiene la ciudad de Guadalajara. Entonces, yo diría que estos proyectos son muy opacos hasta ahora, que no se puede aún tener, a pesar de este proyecto que se tiene, se necesita de conocer también en algunos aspectos técnicos mucho más de fondo, las manifestaciones de impacto ambiental de estos proyectos. También algo importante es cómo va a afectar esto al río Santiago, de manera positiva o de manera negativa, ¿no? Porque también si se deja de utilizar esta agua del río Santiago, el CIAP artificialmente también alimenta el río en algunas épocas del año del agua de Chapala, entonces es agua que ya nos estaría llegando. En fin, lo que quiero decir con esto es que todavía hay mucha información que no se conoce, pero me da la impresión de que también es información que no está considerando evaluar el gobierno del estado para poder justificar estos grandes proyectos. Terrible, terrible lo que se puede venir. Gracias por estas advertencias, Alan Carmona. Y por cierto, aprovechando este contacto también, nos vas a comentar que próximamente se va a realizar la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, justamente el tema de la crisis del agua en Jalisco, pero también es un problema nacional. Imagino que será abordado. ¿Nos comentas sobre esta próxima asamblea, por favor? Sí, claro, este encuentro es el 7º encuentro nacional que tenemos, que le llamamos la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. A partir de la 5ª asamblea ya se le agrega esta noción de territorio porque no podemos pensar el agua de manera aislada, ¿no? Uh-huh. Y cuando defendemos el territorio, defendemos el agua, y cuando defendemos el agua, defendemos al mismo tiempo el territorio. Entonces, esta asamblea viene realizándose en las primeras 5, cada 6 meses. Tuvo su primera sesión en la toma de Bonafón que tenían los pueblos cholultecas, porque les estaban saqueando el agua desde hace tiempo, ¿no? De aquí el lema de no es sequía, es saqueo. Y recordar quizá también alguna parte del público de este gran socavón que se generó en Puebla, justamente. Sí. Era provocado por la explotación tanto de Bonafón como de otras empresas, y que esto nos convocó, ¿no? Los pueblos cholultecas nos convocan a pueblos que venimos defendiendo el agua del territorio desde hace muchos años, y que hay una necesidad de seguirnos encontrando. Y esta iniciativa tanto de los pueblos unidos y del Frente de Pueblos de esta zona, junto con el Congreso Nacional Indígena,
pues llevamos a cabo estos encuentros para hacer lecturas desde abajo, ¿no? Lecturas a nivel nacional desde abajo de lo que está impulsando tanto el Estado mexicano como lo que se está viviendo como impactos por la actual geopolítica global en lo que respecta a México, pero sobre todo más allá de lo que representan las políticas de la cuarta transformación en este contexto geopolítico, pues es como tanto sus propias políticas a nivel nacional como las políticas de apertura comercial siguen afectándonos a los de siempre, ¿no? A los de abajo, a las comunidades, y que los proyectos de atención supuesto que está generando este gobierno desde el sexenio anterior, pues han quedado no solamente insuficientes, sino que han enmascarado tanto el despojo como la desaparición, el encarcelamiento y los asesinatos que se siguen perpetrando en contra de los defensores y defensoras del territorio. Entonces, por eso es importante para nosotros esta asamblea, tanto para hacer estas lecturas, para encontrarnos, para apapacharnos, pero también para acordar acciones en lo que sigue, pues, ¿no? De los megaproyectos que se vienen, pues estar atentos y atentas y pues generar también una confrontación más abierta, más amplia y en común desde los pueblos unidos en esta asamblea. ¿Cuándo y dónde va a ser este séptimo encuentro de la Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio? La siguiente asamblea, de hecho, es el siguiente fin de semana, que es el día 8 y 9 de agosto, cerca de Tepic, Nayarit. Quienes nos reciben son las comunidades nayeris, que han venido defendiendo el río San Pedro Mezquital, que se reconoce como el último gran río libre de México, que se han opuesto a lo que era conocida como la Presa de las Cruces, y que ahora también este gobierno de Claudia Sheinbaum ha buscado reactivar a través del Plan Hídrico Nacional, y que, las comunidades indígenas nayeris, birráricas, Odam y Mexican también han logrado pues resistir en este momento, y ellas son las que nos invitan, las que nos reciben, y que también aprender un poco de lo que vienen haciendo y seguir dando ánimos y apoyo pues a esta gran lucha que creo que tenemos que asumirla no solamente como de manera solidaria, sino como propia, como este gran último río libre que tenemos en el país, y que pues sigue el ejemplo para buscar la libertad no solamente de nuestros pueblos, sino de nuestros ríos. Exacto. Entonces, para estar atentos, es 8 y 9 de agosto, el próximo fin de semana, allá en Nayarit, este séptimo encuentro de la Asamblea. Sí, les estaremos compartiendo pues la información que derive de algunos de los acuerdos, pero también de estas lecturas y mapeos importantes que después de 7 asambleas, después de 6 asambleas en esta séptima, también estaremos presentando resultados de los trabajos que hemos hecho en las anteriores, y que pues es muy importante para conocimiento de la gente, de los académicos, de los periodistas y de otros pueblos que también están intentando defender su territorio y su agua. Por supuesto, estaremos atentos. Alan, antes de despedirnos, una duda, aprovechando el contacto en la primera parte del programa, nos recordabas que además de la contaminación y el tema de las industrias, otro de los riesgos allá en la región del Salto y Juanacatlán es el tema de la termoeléctrica que impulsa el gobierno. ¿Cómo está ese proyecto? ¿Hay alguna novedad? ¿Está detenido? Uh-huh. Bueno, ahí recordando, estamos hablando nosotros de 3 proyectos de termoeléctricas. Sí. Uno es el de Juanacatlán, que está suspendido. Tenemos un amparo desde las comunidades desde el año 2020, tenemos una suspensión de plano. Estaría muy pronto, esperamos, a obtener una sentencia favorable. En el caso de la termoeléctrica El Salto, que es impulsada por una empresa privada, que se llama Adastra Energía, también tenemos un juicio de amparo por la negativa de una consulta pública por parte de la Semarnat. Entonces eso también pues llevará un tiempo en resolverse, por lo tanto no puede avanzar este proyecto hasta que no tengamos una sentencia favorable, ellos no tengan una sentencia a su favor, y no creemos que la vayan a obtener. Y por último está el proyecto de la termoeléctrica de la CFE, que aparentemente también sería de una empresa privada con respaldo del gobierno federal, por petición del gobierno estatal. Esto todavía no se concreta, ya se anunció oficialmente por parte del gobierno federal de que va a este proyecto, pero aún no se define sitio, aún no se define
uno se asigna un presupuesto, pero nosotros lo que hemos leído es que ya no sería aquí en el Salto y Juanacatlán, sino estarían buscando su instalación en el municipio de Zacualco de Torres, en el límite con Acatlán de Juárez, ¿no? En el corredor industrial, en donde el gobierno del estado dijo que querían seguir atrayendo empresas electrónicas, principalmente centros de datos. Entonces, bueno, poner atención ahí de todo lo que está significando en términos ambientales también y para nuestras comunidades este crecimiento de la inteligencia artificial y estas empresas que tanto controlan la información, controlan ahora los trabajos y pues pretenden controlar también nuestra agua. Entonces, exacto. Mucho cuidado con eso, porque también son grandes consumidores y acapadores de agua, este tema de los centros de inteligencia artificial. Alan Carmona, muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, Jesús, y un saludo allá para el auditorio y también pues a Cosa Pública. Ahora no está Rubén, pero bueno, ahí también le dejamos un saludo. Claro, con gusto. Anda descansando estos días, pero le compartimos tu saludo. Un saludo para ti y para todos allá en El Salto y Juanacatlán. Y por supuesto, seguimos en contacto, sobre todo para ver qué surge de aquella asamblea que nos comentaste. Muchísimas gracias, Alan Carmona. Hasta luego, Jesús. Que Hasta luego. Bien. Buena tarde. Alan Carmona, integrante de Un Salto de Vida. Vamos a hacer la última pausa de esta tarde y regresamos ya para cerrar el programa del día de hoy. Cosa Pública 2.0. El análisis crítico de la realidad de cada día. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0 ya en estos últimos minutos de esta tarde. Ya rápidamente les compartimos que la presidenta Claudia Sheinbaum señaló en la conferencia mañanera de hoy que hay nuevas investigaciones sobre el caso de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Dice, hay nuevas investigaciones y estamos esperando poderle dar toda la información a los padres y madres de Ayotzinapa para que se pueda hacer público lo que se ha encontrado, dijo la mandataria, aunque no dio más detalles de estas nuevas investigaciones. Hay que recordar que estamos ahorita en medio de otra polémica por este caso y ayer lo comentábamos, las madres y padres cómo están exigiendo resultados y también cuestionando, por cierto, esa recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por otro lado, antes de irnos en cuestiones de represión, hay un comunicado del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua de Morelos, Puebla, Tlaxcala. Recuerde que este es el frente que ha resistido contra el proyecto integral Morelos, del cual era integrante Samir Flores, quien fue asesinado en el año 2019 en Morelos. En esta carta que envía el frente, dice y pregunta, dicen que es a propósito de la implicación del presidente de Temoac, Valentín Lavín, en el asesinato de Samir Flores. Recuerde que este presidente de Temoac fue asesinado recientemente y pregunta el frente, a 2 días del asesinato del presidente de Temoac, Valentín Lavín, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch realizaron una rueda de prensa mañanera en Cuernavaca donde hablaron de sus avances, entre comillas, en materia de seguridad en Morelos y sus resultados, y parece que el avance que más llamó la atención fue el asesinato del narcoedil, dice esta carta. Tras 7 años de estar denunciando la implicación de Lavín en el asesinato de Samir como parte del grupo criminal Los Aparicio, el día de ayer, por fin, en mayúscula, el secretario de Seguridad señaló públicamente que Lavín estaba siendo investigado por probable participación en la célula criminal y en el asesinato de nuestro compañero Samir Flores y Sandra Camacho. Dice, pero un detalle racista y de desprecio salió de esta conferencia mañanera en donde es más fácil cargar el muerto a un muerto que a un vivo. Harfuch sabía de la relación de Lavín con familiares delincuentes, de lo que denunciamos como Frente de Pueblos el 30 de marzo, de que es investigado por los asesinatos de Samir y de Sandra, pero se equivoca al decir que las investigaciones del caso de Samir y su vinculación con Valentín Lavín la lleva la Fiscalía de Morelos, cuando lleva 3 años que lo atrajo la Fiscalía General de la República a través de la FEADLE. Eso demuestra el interés que han puesto en la investigación sobre el asesinato de defensores de derechos del medio ambiente y los derechos humanos. Por eso la impunidad en el asesinato y agresiones a personas defensoras y periodistas está arriba del 95%.
advierte. Vamos a compartir en nuestras redes sociales este comunicado completo del Frente en Defensa también del Agua y el Territorio allá de Morelos. Y pues con esto estamos llegando al final de Cosa Pública 2.0 de esta tarde. Sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Guadalajara y nosotros nos encontramos nuevamente el día de mañana en este horario. Que estén muy bien, hasta luego. Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas. Radio Universidad de Guadalajara presentó el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. 104.3 FM. Radio UDG, la radio que llevas en tus trayectos. El amor es demasiado grande como para encerrarlo en un armario. La libertad es demasiado grande como para encerrarla en un armario. Un espacio, Un programa, un lugar abierto a todas las identidades, abierto a todas las formas de expresión. la diversidad. Todos, Todas. todas.